tardes, estamos en un nuevo capítulo de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Desde Milán, Italia. Nuestra invitada de hoy es Marcela Bonfanti Casarello. Ella es chilena y hace más de una década que vive en Milán, Italia. Es artista visual y pintora. Estudió artes en la Universidad de Chile y en la Academia de Bellas Artes de Brera de Milán. Gracias, Marcela, por aceptar nuestra invitación y gracias por estar disponible. Muchas gracias a ustedes. Marcela, ¿qué hace una mujer de origen italiano en Italia, pero haber estado en Chile? ¿Cómo es eso? Es una historia de migración. Oh. Es una historia de migración porque mis abuelos migraron en los años 30 Ya, a Milán, la parte de mis abuelos paternos. ya. ¿Ya? ¿Desde Milán? Desde Milán, sí. Ok. Se casaron e inmediatamente partieron, porque prácticamente mi abuelo era parte de la Marina. Ya. En esa época la gente que era parte de, digamos, de los cuerpos de militares no podían casarse antes de los 27 años. Ok. Y él apenas pudo casarse con mi abuela, que entre paréntesis era más grande que él, entonces era ya una cosa un poco difícil porque era un escándalo que tenía esta novia que era bastante más grande que él, mi abuela. Se casaron y se transfirieron inmediatamente en Chile, donde estaba el hermano de mi abuelo, Ya. que tenía una empresa hotelera. Perfecto. Esa es un poco la historia de mis abuelos por parte paterna. Y bueno, después nació mi papá y también él también vivió en todo Chile porque teniendo esta empresa de hotelería, también administraban los coches comedores de Chile. Entonces vivió en muchas partes de Chile. Por otro lado está la familia de mi madre, que mi abuelo era hijo de italianos, teóricamente, porque no se sabe mucho de su historia, Ok. que habían emigrado y vivían en Chuquicamata. En Chuquicamata, en el Sí, norte. en el norte. Mi abuelo por parte materna era tornero Ya. de Chuquicamata, mi abuela era enfermera, se conocieron ahí y luego se transfirieron a Santiago y mi madre y mi padre se conocieron por casualidad en Gran Avenida. En Gran Avenida. Genial. Así que bueno, mi abuela por parte paterna, te cuento un poco Sí, sí, porque por me siento un favor. poco identificada con ella. Era sastre, ¿se puede decir Ya. sastre? Sí. En Milán. Y bueno, tenía toda esta cosa del amor por la tierra, nunca quiso aprender español, Ya. siempre se quiso volver, no pudo nunca más volver a ver a su familia, entonces nosotros en nuestra casa teníamos un baúl donde todavía están todas las cartas que ella se mandaba con sus familiares. Y ella tenía una vocación prácticamente de tejer la historia a través de los álbumes. Ya, Tenía todas las fotos de los parientes que estaban acá, los parientes que estaban allá, y iba escribiendo encima de estas fotos todo lo que, sus sentimientos, sus emociones. Entonces siempre tuve esta curiosidad de conocer de dónde venían. Sí. Entonces cuando me vino, digamos, la curiosidad fue más grande que yo, me vine a Italia. Desde ese sitio, es como de alguna manera buscando las raíces. Sí, ¿no? sí, sí. Ok. Sí. ¿Y qué número de hija eres? La tercera. La tercera. De 4. De 4. Genial. ¿Y el arte? El arte, bueno, es como ser un sacerdote al final, es Ya. una vocación. Ok. Y bueno, nace en la adolescencia. Yo era muy tímida, era una persona, ahora quien me conoce no lo diría, pero era muy tímida, tenía una serie de complejos porque era disléxica, veía muy poco, entonces usaba unos lentes muy grandes, entonces era muy tímida. Ya. Y mi única manera de expresarme en plena adolescencia era a través del dibujo. Y lentamente creciendo, esta se transformó en mi fuerza, en el sentido que a través del dibujo, a través de la pintura, saqué la fuerza interior y crecí eso. Ya, perfecto. Entonces, ¿Y cómo fue que la familia recibió esto que tú estudiaras en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile? Debo decir que me ayudaron bastante, o sea, me apoyaron, digamos, logísticamente. Ya. Estaban de acuerdo porque mi papá siempre nos dejó una gran libertad de elección.
lamentablemente por una situación económica nunca nos pudo ayudar a pagarnos los estudios, entonces siempre tuvimos que pensar nosotros, pero nunca nos impuso, siempre nos dejó ser quien éramos. Mi papá es una persona, y mi mamá también son personas bastante particulares. Mi papá sobre todo un personaje, entonces una persona que como que deja ser bastante a los hijos. Y de hecho tengo mi hermana mayor es lingüista, tengo 2 hermanos que son los 2 músicos, y bueno, yo pintora, entonces no dejó libertad de elección. Okay. Y como cada que uno hizo su camino. Hizo su camino en el arte, ¿no? Sí. Genial. Sí. Marcela, ¿y a qué te refieres cuando tú dices que papá es un personaje? Mi papá es un personaje porque es una persona que se hace querer mucho por las personas. Okay. Tiene un tono de voz y maneras de decir las cosas en una manera que es muy encantadora. Un señor de una época que siempre sale con el pañuelo, tiene cosas de gentileza de otra época. Es muy culto, es muy simpático y hace reír mucho. Y siempre siempre tiene amigos jóvenes, mucho más jóvenes que él. Entonces es una persona muy simpática. Genial. Sí. Y cuando tú dices es una historia de migraciones, ¿cómo te ha tocado o cómo viviste esta historia de migraciones? ¿Cómo ha resonado en toda tu vida? Es una cosa que siempre he sido muy, digamos, ha sido muy cercana a mí, he sido siempre muy sensible al hecho de la migración, sobre todo por esas cartas de mi abuela, del hecho que nunca pudo volver a ver a las personas queridas. Entonces, por muchos años colaboré con el Instituto Católico de Migraciones. ¿Ya? En Santiago, sí. Trabajando sobre todo con las comunidades peruanas y ecuatorianas. ¿Ya? Haciendo actividades, haciendo también, juntando a la familia, en bolsas de trabajo. Sobre todo haciendo comunidad, porque al final eso es lo que le interesa a la gente cuando emigra. Entonces esta realidad ya la conocía muy bien. Después también visitábamos a los chilenos que vivían en Argentina, en los bordes de la ciudad, donde se creaban, digamos, poblaciones construidas como se puede. Sí. Entonces, digamos que la historia de la migración siempre ha sido un argumento que siempre me ha tocado muy en fondo, creo que también por el hecho de mis abuelos. Sobre todo de mi abuela, de estas cartas de tu abuela, sí. Que siempre me tocaron el corazón. Ajá, sí. Y en el sentido de transformarte tú en una italiana, de alguna manera migrante también, ¿no? ¿Cómo lo viviste, eso de llegar a Milán hace más de una década? Sí, yo estoy convencida que uno es donde crece. Okay. Porque yo tengo solamente mi abuela por parte materna, digamos, que es de origen chileno, completamente, sí. Mi abuela Laura Cortés. Una muy buena moza chilena. Ya. Entonces digamos que de 4 abuelos, mi única abuela, y entonces teóricamente mi 25% es chileno, pero yo soy completamente chilena, porque uno es de donde crece, donde siente las palabras, el humor, los afectos, la manera de hablar, o sea, la manera de comunicarse, los gestos. Me costó muchísimo, por ejemplo, acá en Italia, entender, para nosotros quiere decir no, acá quiere decir sí. Entonces son todas estas cosas que puede ser que yo conocía muy bien el idioma, conocía muy bien la cultura, pero hay cosas que si tú no naces en un lugar, no te pertenecen. El humor, por ejemplo, los italianos se ríen de cosas que a mí no me hacen absolutamente reír, y viceversa, mi marido no se ríe de cosas que me río yo con mis amigos, nos quedan mirando diciendo de qué se están riendo. Es una cosa cultural y es donde crece. Perfecto. ¿Tienes marido italiano? Sí. Okay. Sí. ¿Y cuál es tu historia de amor? Mi historia de amor con él es que nos conocemos en una radio, Radio Popolare, que es una radio que tiene una historia muy bonita en Milán. Nos conocemos en un concierto de música chilena, donde mi marido toca en un grupo hace 20 años prácticamente. Entonces siempre le ha interesado la música que aquí la llaman étnica, pero entonces había este concierto de música chilena y él era amigo de un amigo mío. Y nos conocimos ahí y fue inmediato, ¿no? Desde ese día que estamos juntos. Somos muy distintos y creo que eso es lo que nos unió. Perfecto.
Sí, esa es la historia de amor. Esa es la historia de amor. Sí, una historia de amor también de mucho respeto, porque él tocando música tiene la sensibilidad de entender mi parte artística y respetar los tiempos de cada uno. Sí. Y en el arte, ¿cómo te has desarrollado, Marcela? Yo debo decir que soy una persona que tuvo mucha suerte, mucha suerte, quizás el destino me llevó a ciertos lugares. Cuando yo llegué a Italia, llegué con muy poquita plata. Sí. Me ayudaron mucho para venir mis amigos de la Universidad de Chile que organizaron fiestas, fue muy bonito todo esto. Y cuando llegué a Italia quería inscribirme en la Academia de Bellas Artes, pero hacían una prueba de ingreso muy difícil. Okay. Para una persona que viene del extranjero, porque te hacían, no tanto por la parte artística, porque bueno, yo había hecho ya 4 años de universidad en Chile, no tenía miedo de eso, más que nada por la cultura general. Una vez que entré a Brera, logré entrar, como que todo el universo se abrió para que todo fluyera, y entré a un curso que se llamaba Anatomía y Técnicas Multimediales. Anatomía y técnicas multimediales. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Prácticamente estaba en una fase de transición la academia, en la cual estaba ya dejando las materias que eran un poco más tradicionales para poder dialogar con las materias más nuevas. Ya se usaba Photoshop, entonces había, digamos, un diálogo de estas cosas. Y ahí conocí al profesor que guiaba este laboratorio, Leónida, de Filippi. Empecé a trabajar con él como asistente y él me empezó a presentar a galeristas. Y tuve mucha suerte porque empecé inmediatamente a los 25 años y ya hacía muestras en galerías importantes en Milán. Entonces, digamos que tuve un camino directo y fue casualidad, porque si pienso que estaba eligiendo otro curso, luego acá, luego allá, quizás la historia no hubiese sido así. Y bueno, colaborando con distintas galerías, tuve la posibilidad de vivir de arte, de conocer a más artistas italianos y, digamos, entrar en el circuito artístico. En el mundo del de arte. los artistas y del sí, arte, sí, perfecto. Sí. Yo me preguntaba la importancia de tu abuela, ¿no? La importancia, ¿cómo se llamaba la abuela? Rosalía. Rosalía. Un nombre importante. Importante, Rosalía. ¿De qué manera percibes tú el impacto que ella tuvo en elegir esta ruta? Yo creo que el problema más grande de ella es que no lo eligió. Tuvo que seguir, sí, siguió al marido. Entonces, creo que fue eso. Y siempre he tenido como una empatía con ella en el sentido de que ella fue una mujer que hizo una vida que no quería hacer. Entonces quizás yo estoy recuperando lo que ella no pudo hacer. Perfecto. Tomando todas mis decisiones libremente. Puede ser eso. La primera idea, o sea, la primera iluminación que me viene. Sí. Ella hizo una vida que no quería hacer. Sí, ella quería estar cerca de sus hermanos, pero lamentablemente sus hermanos estaban en Italia. Y Chile no tenía amigos, no sabía hablar en español, no quería hablar en español. No quería. Y entre paréntesis también tuvo una gran tragedia porque el primer hijo murió. Entonces digamos que fue tuvo un poquito de mala suerte también. Entonces... Y ella es la madre de mi padre. De tu padre. Sí. ¿Y con tu abuela chilena? Mira, yo en realidad no los conocía, ninguno de los... Conocí solo al papá de mi mamá. Pero con mi abuela chilena también encuentro que tengo una gran empatía con ella porque para la época era una mujer muy independiente. Sí, era enfermera, salía mucho, por lo que me cuenta mi madre, salía mucho al cine, era coqueta. Así que, sí. Genial, eso en el norte de Chile. En el norte de Chile, sí. Enfermera en el norte de Chile, importante. En la minera. En la minera, sí. Que era otro mundo eso. Muy distinto del resto del país, ¿no? Sí. ¿Y tus padres? La relación con tus padres, la relación con tu papá, con tu mamá. Siempre fue un poco difícil, porque digamos que habían tantas cosas que ellos elegían que yo no estaba de acuerdo. Pero creo que es la historia de todas las personas, en realidad. Sí. Siempre fue una historia muy difícil porque mi papá tenía esta cosa
que esto es importante, él tenía esta cosa de Italia, de mitificarla, ¿no? De que Italia era una cosa increíble, que era todo maravilloso, que todavía se cantaba Sole Mio por todas partes. Entonces yo decía, no puede ser así. Y de hecho cuando me vine a vivir acá, no es así, o sea, Italia es otra cosa, nada que ver con lo que se inventa la comunidad italiana en Chile de lo que es Italia. Entonces esta cosa, porque mi papá, como te decía, mi papá se parece un poco a Big Fish. Okay, al personaje, sí. Es muy parecido. Es muy exagerado todo. Es maravilloso. Entonces, él teníamos esta cosa de que él era poco concreto y yo soy soñadora, pero soy muy concreta. Ajá. Y con mi madre lo mismo también. Perfecto. Sí. Y en esto de trabajar en el arte acá en Milán, en Italia, y en las galerías importantes, ¿cuál es tu fuente de inspiración? A ver, mi fuente de inspiración en realidad en este momento es la luz, el vacío y digamos el horizonte. Eso es lo que me está inspirando en este momento. El silencio también. Entonces está un poco alejado del ambiente de las galerías, que prácticamente tienes que ir a las inauguraciones toda la noche, a hacer relaciones públicas. En este momento me estoy dedicando más que nada a una investigación mucho más silenciosa, más íntima. Estoy trabajando tanto con nuevos proyectos de educación. Digamos que se han abierto un poco la mente hacia otros caminos, a la educación, la pintura como fuente de poder aprender nuevas cosas y a través del arte aprender a aprender. Quisiera preguntarte a propósito del vacío. Me surge preguntarte qué significado tiene el lleno para ti. El lleno quizás es poca libertad de movimiento, de pensamiento. Ok. Eso. Muy bien. El lleno es eso para mí. El lleno es eso para ti. ¿Y ha aparecido alguna vez el lleno en tus obras? Sí, muchas veces. Muchas veces. Yo creo que por eso llegué al vacío, porque fue demasiada información dentro de las obras. Okay. Así que por eso ahora busco hacer el trabajo al contrario. Al contrario, sí. Marcela, yo quisiera preguntarte a propósito del lleno y el vacío, tu vivencia en términos de la gestación y la maternidad. Debo decir que fue una sorpresa cuando supimos que iba a llegar mi hija, Magdalena se llama. ¿Tienes una hija? Una hija, sí, Magdalena. Porque no lo esperábamos. Yo estaba en el pleno de la carrera artística, trabajaba mucho, estaba preparando 2 muestras, entonces el primer impacto fue mucho miedo. Mucho miedo. Después dije, bueno, probemos, saltemos al vacío y veamos qué significa esto de la maternidad. Escuché a muchas mujeres artistas que habían tenido hijos y me dijeron, anda, pinta, trabaja, porque eso es solamente poder para tu criatura. Okay. Y así hice porque tenía 2 muestras muy importantes, trabajé muchísimo durante el momento de la gestación de Magdalena y la sentí mucho que ella conmigo colaboró porque tuve un muy buen embarazo. Perfecto. Sentía que había una simbiosis súper grande. Tremendo. Sí, fue un periodo muy, muy, muy hermoso. Hice una muestra en Chile. Ya. Viajé que tenía 7 meses, entonces Magdalena ahí participó en pleno en la producción de esta muestra, en el viaje de 7 meses que estaba por nacer, en la instalación, arriba de las escaleras, con martillo, trabajando un montón. Y luego, cuando nació Magdalena, nació acá en Italia. Nació acá en Italia, gracias a que la vida nos la regaló sana y todo, también me acompañó mucho desde pequeñita en la pintura, se portaba súper bien. Entonces siempre hemos tenido esta cosa como cuando está el arte o la música del padre, o yo que soy artista, ella siempre se pone
en una dimensión de respeto, de colaboración. Ajá. Y entonces para mí sí, eso es como... es parte de la vida. O sea, a veces no podría imaginar la vida sin haber pasado este periodo de gestación. Sin haberla gestado. Sí. Ajá. Sí. Y el tránsito entre tenerla dentro y tenerla afuera, ¿cómo lo viviste en términos de tu propio cuerpo? Es muy difícil porque yo creo que hasta como el cuarto mes uno la siente todavía dentro el bebé. Sí. Fue muy... es una pregunta un poco difícil porque el momento en el cual el hijo empieza a salir realmente de tu cuerpo cuando empieza a caminar. Ajá. Okay. Porque en el momento del diálogo, de que los amamanta, todavía hay una conexión muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces yo siento que se cortó el cordón umbilical cuando ella empezó a caminar. Ah. Y bueno, mi cuerpo... sí, estaba en simbiosis con ella, Perfecto. aunque estuviera afuera. Nunca la viví como que hubiese salido. No había nunca pensado a esto, en esta cosa. Sí. Es particular, sí. Marcela, y haciendo como un paralelo con la producción, la gestación, la producción de tus cuadros, preciosos cuadros. ¿Cómo se vive esto también de dejarlos en libertad cuando se van de ti? Es difícil, es muy difícil, sobre todo si son trabajos en los cuales yo me dedico mucho tiempo. Es un tejido, mi trabajo es un tejido de imágenes, que me dedico intelectualmente mucho antes de hacerlo, y después es una suerte de oración. Okay. El hacerlo. Entonces, cuando ya están lindos y listos y creo que ya están listos para presentarlo y se van, es muy difícil. Como creo que cuando un hijo abre la puerta de casa con la maleta, que aún no me ha pasado porque es muy pequeña la niña. A tu madre le pasó. Claro, a mi madre le pasó. Y dice, chao. Pero debo decir que hasta el momento sé más o menos dónde están. Las obras. Sé más o menos que la están cuidando, que están dentro de colecciones protegidas y que... Qué lindo, sí. Marcela, ¿y cuándo se termina una obra? ¿Cuándo se termina? Yo creo que nunca en realidad, porque al final cuando uno termina un cuadro, una obra, ya a mitad de esa obra ya se abrió la puerta para otra cosa. Okay. Y si no se abre esa puerta, hay un bloque. Se bloquea un periodo, ¿no? Entonces yo creo que la obra termina cuando termina un periodo de pensamiento, un periodo de investigación, y cuando uno tiene que empezar a mirar hacia otro lugar, hacia nuevos horizontes. Tú me hablabas de eso, del horizonte. ¿Tú sientes que hay un tránsito de un momento a otro a propósito de...? Sí, de todas maneras. Yo creo que más allá de la metafísica y todo, creo que nosotros estamos hechos para pasar periodos. Como las estaciones, ¿no? Nosotros necesitamos pasar periodos emotivos que nos hacen, obviamente, crecer, madurar. Y una vez que nosotros ya estamos como en el ápice de eso, vemos qué es lo que tiene que seguir. Bajamos y volvemos a subir de nuevo. Sí, como ciclos. Como ciclos, sí, ondas. Entonces, sí, creo que es eso. Bien. Y en este momento, ¿cuál es tu horizonte, Marcela? En este momento mi horizonte aparte de la pintura, que sigo mirando el horizonte, y sigo produciendo con ese pensamiento, de mirar al cielo, el horizonte. Me he interesado mucho en la educación, en la educación emotiva. Por una serie de motivos, por lo que está pasando un poco en el mundo, darse cuenta que quizás los niños no teniendo más la oportunidad de jugar en la calle, relacionarse libremente, ya no tienen mucha educación emotiva, no saben lo que les pasa cuando tienen rabia. Entonces, lentamente he ido preparándome, hice una especialización con el método Montessori, ahora hice otra especialización para poder enseñar. Entonces, con una amiga mía que es ilustradora, estamos llevando adelante un proyecto que se llama
la Bottega del Arte de Bambini, ¿Ya? que es una escuela itinerante. ¿Cómo se llama en español? La bodega, no, el taller. El taller. Porque la bottega tiene un significado particular en italiano, que es donde en el Renacimiento sí. se aprendía a pintar. Por ejemplo, Leonardo hizo bottega, que iba al taller de un pintor y le hacía de asistente. Perfecto. Entonces aprendía experimentando. Okay. Por eso se llama la bottega. Ya. Del arte de Bambini. Entonces a través de, somos 4, una arteterapista, yo que soy pintora, Débora, que es mi amiga, que es ilustradora, y una mujer que hace cosas geniales con las manos, cualquier material que les pase. Entonces estamos construye. Estamos haciendo este proyecto en el cual queremos hacer una escuela propedéutica, como una escuela de música que existen para niños, Ajá. pero identificada en el arte para hacer educación emotiva desde pequeños. Perfecto. Y eso es un proyecto que se instala como con los niños chiquitos. ¿De qué edad? Partimos en la básica, se llama la de primero a quinto básico. Y después lentamente veremos cómo se va desarrollando. Y cómo se va multiplicando. Cómo se va multiplicando. Pero debo decir que estoy muy entusiasmada con esto. Porque tú ves que los niños, más allá de los trabajitos que hacen en el colegio, cuando tú les hablas de visualizar el color, tienen una capacidad de también relacionarlos inmediatamente con la parte emotiva, que nosotros los adultos lo perdemos con los años. Ajá. Entonces, creo que esto me trae una fuente de inspiración muy grande. Los niños. Los niños. Y a su vez, ellos mismos aprenden a conocerse, a identificar lo que les sucede y a ser mejores personas. Esperemos. Esperemos. Sí. Marcela, y volviendo como a tu producción, ¿cómo plasma en la tela estos conceptos de investigación, que es el vacío, el horizonte? A ver, mi trabajo siempre se ha caracterizado por repetir, digamos, una suerte de pattern. ¿Ya? Patrón. Un patrón. Ajá. Un patrón que representa dos miradas de un mismo objeto. Una mirada un poco más emocional, que es la pincelada que está dentro de esta retícula que hago, y desde lejos una fotografía muy bien definida, un poco particular. Ajá. Y esto era el lleno para mí. El lleno. Esto era el lleno. Esto era el lleno. Esto era el lleno porque era depender de la imagen, seguirla muy realísticamente. En cambio, cuando llegó el momento en el cual el lleno era demasiado lleno, necesité vaciarme. Y empecé a hacer una investigación de cómo las culturas en el mundo representaban el vacío. Perfecto. ¿Ya? Llegué a un resumen de 33 símbolos ya. de distintas culturas, cómo se representaba el vacío. Ya. Entonces, por lo tanto, somos incapaces de representar el vacío, porque no somos capaces de vaciar nuestra mente y nuestras emociones. Perfecto. Luego de haber hecho esta investigación, elegí uno de estos símbolos. Ajá. Y comencé a producir una serie de cuadros en los cuales, a través de un algoritmo, ya, algoritmo, ¿sí? Con los números, ajá. Lo hacía en la tela en una manera muy lúdica. Ajá. Y luego vinculaba a los números un color. Ya. Por lo tanto, yo no sabía cuál era la imagen que se iba a plasmar en la tela, lo sabía solamente después de haber terminado el trabajo. Entonces, ir a encontrarme con algo que no sé, ese viaje, okay. Como la incertidumbre. La incertidumbre también te genera un vacío, ¿no? Ajá. Hasta llegar a encontrarlo. Perfecto. Y eso, a propósito de las emociones, ¿cuáles son las emociones que emergen desde este símbolo vacío, incierto? Las emociones son muchas, pero yo creo que después de haber trabajado mucho con un arte muy vinculado a la imagen, creo que lo que me genera, sobre todo, es sentirme muy liviana. Liviana. Liviana de... ¿Como la liviandad? No, como de espíritu. Ah. Es como no depender de una imagen. Perfecto. Ajá. Es como, no sé, eso, okay. Es eso. Quisiera preguntarte a propósito del trabajo que tú haces con los niños y el mundo emotivo y los números vinculados a emociones. El miedo. Es el miedo. El miedo sí, tiene muchas imágenes. Ya.
para mí sí, significan muchas cosas. Ajá. Creo que eso es lo interesante del vacío. Eso es lo que me interesó, porque es darse cuenta que el miedo no tiene una forma. El miedo es un lugar que existe dentro de nosotros, que quizás nosotros no accedemos. El querer botar el muro de este miedo te hace darte cuenta que está construido sobre muros que se pueden derrumbar. Y eso también pasa con los niños, porque una de las cosas en las cuales queremos trabajar, porque un proyecto que están haciendo, es aprender a hablarles a los niños de los dolores, de lo que pasa en la vida cotidiana sin el prejuicio del miedo. Ajá. Son cosas que pasan, la vida es así, pero para hablarlo naturalmente. Como normalizarlo. Sin poner estos muros que desde pequeños nosotros hemos tenido y que enfrentamos ciertos problemas en la vida ya poniendo una muralla. Perfecto. Y es como la muralla, yo la asocio, por lo que tú has narrado, al silencio. ¿Y el silencio qué ha significado para ti en tu vida, Marcela? El silencio, para mí es una cosa fundamental. Fundamental, sí. El estar sola en silencio significa poder exprimir verdaderamente lo que quiero, a través del arte, obviamente. A través del arte. Creo que todos los seres humanos se merecen media hora de silencio y en soledad. Creo que es una terapia muy importante para conocerse, para aceptarse y escucharse. Sí. Es como el silencio interno también. Sí, ¿no? el silencio interno, pero quizá el silencio externo te hace finalmente que la voz interna pueda salir. Sin ese silencio, digamos, también físico, es imposible que estas voces salgan con tranquilidad. Perfecto. Pero también se expresa no solamente en voces, sino que también en imágenes. O sea, el silencio también puede ser, las voces de dentro son imágenes, no solamente sin duda. Sonidos. Marcela, ¿y cómo es que asocias los números a colores? ¿Cómo ocurre ese tránsito, esas asociaciones? La asociación tan interesante. Yo soy disléxica, ¿ya? Me lo descubrí cuando estaba en quinto básico. ¿Ya? Entonces me tuve que inventar, cuando antes no se hacía nada para nada, me tuve que inventar todo un método de estudio mío. Y se basaba en organizar cosas, en continuación, organizar conceptos, organizar fechas, organizar nombres. O sea, toda una cosa como lineal. Sí, entonces organizar las cosas me hizo, a su vez, es bien raro el recorrido, me hizo entender la matemática. ¿Ya? Porque a mí me empezó a ir bien en matemática, digamos, relativamente bien, cuando yo estaba en la educación media. Ya, más grande. Antes era un desastre. Entonces descubrí que la manera más grande que existe de abstracción son los números. Y todos conocemos los números, pero nunca pensamos en lo abstractos que son. Eso. ¿Ya? Entonces, el asociarlo a un número, a un color, como el 1 se llama 1 y se llama 1 porque es un concepto arbitrario, yo también asocio un color arbitrariamente a ese número. Y esos números... Crea un lenguaje. Crea un lenguaje. ¿Y los números están asociados a un color definido o van cambiando? Van cambiando. Sí. A veces son tonalidades de un solo color, a veces son distintos colores. ¿Y de qué depende el cambio de las tonalidades de los colores? Depende de la imagen que estoy creando. Ahora últimamente estoy trabajando solamente en blanco y negro, ¿Ya? Pero generalmente depende de la imagen que estoy tejiendo. Genial. ¿Y el blanco y el negro, los no colores, qué significan? Son el 1 y el 9 para mí. El 1 y el 9. Y entre medio hay un diálogo de 7 colores que los unen. Perfecto. Y 7 colores, 7 tonalidades. Sí, además, genial. Marcela, ¿y la muerte? La muerte. Sí, es un tema que, digamos que últimamente
se ha presentado un poco en mi vida de persona y muy cercana. Pero creo que no existe solamente la muerte de personas, existe la muerte de periodos también, la muerte de uno mismo que renace. Entonces creo que es un cierre de un ciclo. Okay. ¿Tus padres viven en Chile? Sí, mis padres viven, gracias. ¿En Chile? Sí, viven en Chile. Okay. Sí. Pero digamos que el primer luto que tuve más o menos fuerte fue el año pasado con un profesor que quería mucho de la Universidad de Chile, el profesor César Osorio, que yo cada vez que iba a Chile teníamos unas conversaciones que me hacían revivir, volver a acordarme quién era, quién soy. Una persona muy sensible, extremadamente sensible, entonces con él teníamos un diálogo, también por teléfono me llamaba, entonces saber que esa persona no iba a estar más para estas conversaciones fue muy fuerte, pero me di cuenta de todo lo que, cómo la vida te deja dentro tantas cosas, cómo puedes volver a tirar y cómo las personas viven en ti. Ajá, sin duda. Entonces creo que la muerte es solamente el fin de un ciclo y el inicio de otro. Okay. Quizás sin ciertas cosas, pero con tantas cosas del cierre que se está realizando. Ajá. Marcela, y el cuerpo, ¿qué significado tiene para ti el cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de otro? Es importantísimo. Yo soy una persona muy afectiva, muy de abrazo, muy de querer, de regalonear. Ajá. Aunque nunca me gustó mi cuerpo, porque siempre fui grande, pero creo que con los años yo tengo un dominio muy grande de mi cuerpo a través de la pintura, de la danza, porque por muchos años participé en grupos de danza folclórica en Chile. Ajá. Me gusta mucho bailar. Sé mantenerme muy bien en equilibrio. Perfecto. Con el cuerpo de los otros es eso, es como el contacto encontrarse con otra persona es una riqueza, es siempre una riqueza. Ajá, el afecto físico es la cosa que nos hace también sentir vivos, ¿no? Sentir que la otra persona está, poder tocarla. Y es muy difícil estando lejos, por ejemplo, de las personas que amo que están en Chile, no poder tocarlas, abrazarlas. Ajá. Y en ese sentido, toda la comunicación que estoy pensando en el curso al que entraste, ¿no? Que es como el diálogo entre el arte y de alguna manera la tecnología. ¿Cómo aprehendes la materialidad en tu obra? La materialidad, digamos, la materia, para mí es importantísima. Ajá. Porque existe un juego de materia. Ya. Si tú ves un cuadro mío en una fotografía, sí. O sea, tú dices así, es un póster. En cambio, cuando tú te relacionas con la imagen, o sea, con el cuadro en sí físico, matérico, físico, ajá, te das cuenta que está lleno de materia, okay, materia oleosa. Perfecto. Está lleno de tiempo. De tiempo, de dedicación, de trabajar esta materia, ¿no? Ajá. Aunque si pareciera que fuera tan perfecto, no lo es. Okay. Que dentro de cada retícula existe un trabajo particular y está lleno de materia viva. De materia viva. Sí. Que va cambiando. Que va cambiando, sí. Quisiera precisar un poquito para nuestro público esto de retícula. ¿Qué es una retícula? A ver, explico más o menos lo que es mi trabajo. Mi trabajo se basa en una imagen bastante identificable, que está compuesta como si fuera tejido por un mosaico, sí, digamos así, por un mosaico que muchas personas lo identifican con un píxel, pero en realidad para mí no es un píxel, es un cuadrado que contiene una imagen. Okay. Estos cuadrados unidos unos con otros forman esta mega imagen. Esta imagen puede representar un paisaje, puede representar una persona, puede representar una situación. Perdón. Y dentro de cada retícula, que son estos pequeños cuadrados, está la identificación, la reinterpretación de esta imagen en una manera más semiótica. Perfecto. Perdón. Sí, tranquilo.
es un símbolo que Sí. representa la imagen. Perfecto. Sí, tranquilo. Un símbolo que representa la imagen y ahí aparece el patrón que tú describías y que va construyendo la mega imagen. Es como una pequeña imagen que se repite. Sí, es un muchas tejido. veces. Un tejido. Ujú. Es un tejido. Bien. Y en esta representación, ¿cómo está tu identidad? Porque es como la música folclórica chilena, de alguna manera como algunos motivos que están asociados como a tu historia. De todas maneras. Ujú. A ver, es un tejido. Nosotros en Latinoamérica, la mayor parte de las culturas indígenas no tenían un idioma escrito. Así es, Ellos escribían y comunicaban a través de símbolos. sí. ¿Ya? Y la mayor parte de estas historias están contadas en los tejidos. Ajá. Las distintas culturas, sean la centroamericana, el imperio inca, también nosotros en Chile, los mapuches, se comunicaban a través del crear símbolos. Sí. Y yo siempre he relacionado mucho mi trabajo con esto, porque el pasar una cierta cantidad de tiempo, yo soy mujer también, entonces el dedicarse a tejer esta imagen, la posición es exactamente la misma del telar. Perfecto. Está la tela delante y tú vas tirando, en mi caso, líneas, rellenando estos puntos, hilando, ¿no? Digamos que es un cruce de culturas, porque la parte, digamos, más fotográfica del trabajo se puede relacionar con la parte más europea que en mí. En cambio, cuando en cada uno de estos símbolos yo incido, dibujo y creo una materia dentro, Ajá. siento que esa es la parte más latinoamericana que sale afuera. Perfecto. Más matérica, que te habla de la tierra, del medio ambiente, del amor hacia nuestra tierra. Ajá. Marcela, y cuando tú ya no estés más, ¿qué historias contarán tus cuadros? ¿Qué dirán sobre ti? Dirán quizás que era una persona que trabajaba mucho, que amaba mucho su trabajo. Ok. Porque la otra cosa que yo creo, espero que se traspase a través de las imágenes que creo, es el amor, la dedicación al trabajo. Ok. Y como decía al inicio, que el arte es una suerte de sacerdocio, Ok. que se dedica, que uno siempre mira al mundo de otra manera. Ajá. Está en continuación mirando de otra manera las cosas. Como de sacerdocio en términos como de la devoción. De la devoción, y que tu vida es esa, o sea, tú todo lo que miras y lo relacionas también con una imagen, con una imagen, o de plantar símbolos, de dejar símbolos. De dejar símbolos, más allá de tu existencia. Más allá de la existencia. Perfecto. Que no son míos, son de todos. Son de todos, de toda la humanidad. De toda la humanidad. Muy bien, Marcela, estamos cerrando esta entrevista. Muchas y gracias. puro agradecerte por ella. Muchas gracias a ustedes, me encantó. Gracias. Me encantó hablar contigo.